Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio, cuyo tema es una pregunta. ¿El malestar es un síntoma? Hoy tenemos el gusto de escuchar en esta actividad a Fernando Copolillo, nuestro gerente de prestaciones médicas, a María Colen, coordinadora de salud mental del equipo de Bariloche, y a Guillermo Rodríguez, psiquiatra, integrante del equipo de Zona Norte de San Isidro. La actividad se va a desarrollar de esta manera. Lorena Salice va a ser un poco la anfitriona, como integrante que es ella del Comité de Dirección de las Jornadas de Salud Mental. Este comité es el responsable de haber organizado las quintas jornadas de salud mental, que finalmente no se van a hacer, que han sido suspendidas este año, pero como es un comité que tiene mucha polenta, decidió seguir trabajando a lo largo de este año e inventó esta actividad a la que pusimos como nombre, ellos propusieron este nombre, conversatorios. Ya hemos hecho un primero, este es el segundo, luego habrá un tercero y en la segunda mitad del año vamos a hacer otros 3 también. Quiero agradecer especialmente a cada uno de los integrantes de este comité el trabajo que vienen haciendo, el estímulo permanente, el acompañamiento y las ganas. Así que los voy a nombrar a cada uno. Gabriela Cuomo, Lorena Salice, Patricia Martínez, Analía Villamayor, Agustín Dottori y Rodrigo Nieto. Muchas gracias una vez más, compañeros. Una alegría trabajar con ustedes, sobre todo en años como los que estamos transitando tan complejos. Así que gracias porque siempre mantienen la vara arriba. Le voy a dar la palabra a Lorena y le quiero decir a quienes están acompañándonos, que son cada vez más los que se van sumando, que está habilitado el chat para que mientras los oradores están hablando, quienes tengan ganas de hacer preguntas o comentarios, los hagan a través del chat. Al final nosotros vamos a recoger con Juan Carlos esos comentarios y esas preguntas para armar un diálogo entre los expositores. Así que Lore, te dejo la palabra, adelante. Bueno, gracias, bienvenidos a todos y todas. Les damos la bienvenida otra vez a este conversatorio número 2 de este ciclo de conversatorios, que como bien vos dijiste, Mariana, lo titulamos con esta pregunta: ¿todo malestar es un síntoma? No puedo dejar de mencionar, como bien saben, que nuestra quinta jornada nacional fue recientemente suspendida. La pandemia que hoy nos atraviesa y hace más de un año afecta al mundo entero, nos concierne en lo singular del sujeto que cada uno es, en lo social y también en nuestra vida profesional. Nos vemos confrontados permanentemente a distintos tipos de pérdidas de rutinas, de lazos, de personas queridas en algunos casos, de espacios y de proyectos de trabajo, entre otras cosas. Al principio, la reiterada postergación de la jornada de Salta nos puso a trabajar a todos. Se han producido y hemos leído trabajos maravillosos que hoy atesoramos en nuestros Pensando en Voz Alta, casi como un efecto de la escansión entre una fecha y otra. En términos psicoanalíticos, la escansión remite a la métrica del discurso y a su discurrir. Atañe a separar, subrayar, cortar, puntuar. Y esa escansión, que al mismo tiempo apunta al significante y lo conmueve, tuvo como efecto la producción subjetiva de muchos trabajos de ustedes que hemos compartido y hemos hecho circular. Como así también otro efecto es este ciclo de conversatorios. Hoy, la quinta jornada ya no se trata de una postergación, sino de una pérdida. Otra más de las mencionadas. En una de nuestras últimas reuniones del equipo de comité que conformamos, y dolidos por la pérdida de la ilusión y la frustración de los preparativos y el esfuerzo realizado para algo que no tendrá lugar, recuerdo una frase de Mariana Troca que dijo: serán las jornadas que no fueron. Una pérdida que al inscribirse como tal deja una huella, una marca, y también sabemos que para que haya del deseo es condición la pérdida de algo.
Al principio, causados por una postergación y hoy por una pérdida, nos encontramos armando lazo en este ciclo e invitándolos a dar vueltas, a bordear, a pensar y a darle texto a nuestras preguntas y a nuestra práctica profesional. Bueno, así que por todo esto, con el equipo que conformamos, junto con Mariana y Juan Carlos, celebramos compartir con ustedes este espacio y los invitamos a escuchar los trabajos de nuestros expositores, que como bien los presentó Mariana, el doctor Fernando Copolillo, médico de familia y gerente de prestaciones médicas de Medife, quien ha escrito un trabajo que titula Sancho Panza o la medicalización de las emociones. Luego vamos a escuchar el trabajo de la licenciada María Collen, psicoanalista y coordinadora del equipo de salud mental en Medife en Bariloche, cuyo trabajo se llama Todo malestar es síntoma, sufrimiento y temporalidad. Y el trabajo del doctor Guillermo Rodríguez, psiquiatra del equipo de San Isidro en Medife, cuyo trabajo se llama Tratamiento del malestar en la época, los psicofármacos en cuestión. Así que adelante, los escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho al comité por este espacio, por invitar a un médico de familia a compartir algunas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo, sobre todo, y los diferentes modelos también de abordaje que tenemos como en el proceso de salud de enfermedad. El título de la presentación es Sancho Panza o la medicalización de las emociones. Y el título de esta presentación responde a un juego de ideas, a dos posiciones desde donde abordar el proceso salud-enfermedad. Una de las posiciones corresponde al modelo médico hegemónico, desde donde se da lugar la medicalización de la vida cotidiana. La otra posición alude al acompañamiento del mismo proceso, pero desde una perspectiva antropológica con un modelo biopsicosocial. Ambas posiciones son antagónicas y nos pueden servir para analizar los fenómenos en el campo de la salud y en la sociedad a partir de la pandemia COVID-19 y los efectos secundarios que conlleva el aislamiento social. Sancho Panza, el compañero itinerante. En este ítem quiero hablar del enfoque antropológico de la medicina que comprende los factores psicológicos, biológicos y sociales en el proceso salud-enfermedad desde una perspectiva biográfica. Comprende la historia del sujeto, su subjetividad y su contexto. José Ortega y Gasset escribía que, vista desde su interioridad, toda vida es legendaria. Los mitos, las leyendas, son metáforas de situaciones que las personas atravesaremos a lo largo de nuestra vida. La combinación de una amenaza vital, las emociones negativas que despierta, los desafíos que genera y la autosuperación están presentes en todas ellas. Igual que en las obras literarias, el cine y los héroes que rescatamos de la historia son una analogía de lo que encontraremos en nuestro propio recorrido vital. Cada uno de nosotros se encontrará en algún momento de la vida, metafóricamente, en el lugar de los héroes, como Rama frente al desafío de rescatar a Sita de una isla infernal gobernada por Ravana, o como el héroe Huichí que debe recurrir a las enseñanzas del gran abuelo Cajú para combatir a los ogros que emergen de la oscuridad de la noche. Como Bruno Díaz, incluso, buscando en su interioridad poderes que desconoce. O como el Quijote, arremetiendo contra la maldad y el deshonor. La vida misma implica atravesar crisis, cambios, equivocaciones, alegrías intensas, pérdidas y situaciones de miedo. Y aquí es cuando nos encontramos como profesionales de la salud en una posición única para acompañar estas circunstancias. Victor von Weizsäcker fue un médico general alemán con asidua correspondencia y amistad con Sigmund Freud. Es el padre de lo que se considera la corriente de la medicina antropológica.
desarrolló una analogía que a esta altura nos puede resultar muy útil para encontrar un lugar. Él concebía el rol del médico como un compañero itinerante, que asiste, acompaña y cuida a una persona en su recorrido vital. A esta altura podemos decir nuestro héroe. Y este concepto implica un giro, una resignificación acerca del rol del profesional de la salud. Incluso puede resultar una herida narcisista para muchos. En esta dinámica, el médico deja de ser el héroe que combate las enfermedades, sino que es el escudero de la persona que enferma. Es el lugar de Sancho Panza. En el rol de compañero itinerante son importantes las destrezas, pero mucho más importante que ellas son su presencia y su compañía. Y cuando hablamos de la persona que enferma, hablamos de la totalidad de la vivencia, que llamaremos padecimiento, equivalente al término inglés illness, que incluye el constructo de enfermedad, o disease en inglés, y toda la subjetividad que ésta conlleva. Ideas, emociones, significados sociales alrededor de una enfermedad. Un escudero comprende y acepta el miedo, el enojo, la tristeza del héroe. Cura sus heridas y lo acompaña en su recorrido habitual, que es único y particular para cada persona. Este vínculo está muy bien retratado en la película de Bergman, El séptimo sello, donde un cruzado, en el contexto de una peste, justamente una peste, juega al ajedrez con la muerte todas las noches. Su escudero lo asiste y acompaña en un recorrido cuyo significado último acepta aún resultándole inteligible. De la misma manera, un médico debe trabajar desde una perspectiva con el padecimiento en el contexto biográfico de un paciente. Trabajar con la enfermedad y la subjetividad sin acallarla. La empatía y la aceptación incondicional son dos actitudes básicas con las que debe trabajar, que reflejan la confianza en la naturaleza humana, en la capacidad de resiliencia de cada persona. El contrapunto, la medicalización de la vida y las emociones. En contraposición al enfoque biopsicosocial, hemos observado en las últimas décadas un avance significativo de la medicina sobre la vida cotidiana. El avance no solo es sobre la atención de las enfermedades, sino sobre el estado propio de salud y las diferentes condiciones vitales. La medicalización es un proceso social de carácter científico y pseudocientífico que intenta convertir situaciones vitales, emocionales o fisiológicas en cuadros patológicos. Pretende resolver con intervenciones médicas situaciones que no son problemas de salud. La medicalización tiene dos caras que la retroalimentan: la cara propia de la medicina y la cara de la sociedad. Por el lado de la medicina se explica por varios factores que lo impulsan. El modelo biomédico, que reduce la salud a los aspectos biológicos, con un recorte cartesiano de la realidad, negando los aspectos subjetivos de este proceso salud-enfermedad. Otro factor es el fuerte incentivo del complejo médico-industrial que impulsa la venta de medicamentos y dispositivos. Pero la medicina también es hija de su tiempo, me atreveré a decir, un movimiento social dentro de una cultura. Y por ello, algunas tendencias sociales potencian la medicalización. Los estereotipos juveniles de la belleza, con un modelo de belleza hegemónico, encuentran un problema en la diversidad de los cuerpos, en los cambios fisiológicos por el transcurso de la edad, y encuentran en la medicina una forma de sortearlo. El hedonismo, por su parte, encuentra en los medicamentos un instrumento para evitar situaciones displacenteras, necesarias para la vida. Sabemos que las emociones básicas acompañan al ser humano como parte de su evolución. Desde los estudios de Goleman ayudan a comprender la raíz neurobiológica de las emociones. El enojo, el miedo, la tristeza, el aburrimiento, la alegría, el asco y la miríada de sentimientos que derivan de ellas son instrumentos básicos de la navegación de una persona en su recorrido vital.
Las emociones son esenciales para la evolución individual y grupal, porque resultan en dispositivos reguladores del comportamiento humano que ajustan la conducta a un contexto determinado. Las emociones negativas, como el miedo, el enojo o la tristeza, son una parte natural en las crisis vitales. En ciertos rangos son necesarias para el desarrollo de las personas y el aprendizaje en su recorrido. La muerte de un ser querido implica tristeza y un proceso de duelo. Una epidemia como la que atravesamos hoy implica miedo. El aislamiento social implica angustia y enojo. La medicalización llevada adelante por toda una sociedad intenta callarla con medicamentos, especialmente psicofármacos. Medicamentos y sustancias sin evidencias científicas se utilizan desesperadamente con una forma de reducir el miedo a enfermar y morir. Un duelo es tratado con antidepresivos, los cambios fisiológicos del sueño con benzodiazepinas. Las emociones negativas son propias de las crisis que atravesamos y hay que trabajarlas. Los efectos de la medicalización son múltiples, desde los daños por los efectos colaterales de los psicofármacos, el desperdicio de recursos económicos, así como el entorpecimiento de la resiliencia, debilitando recursos propios para atravesar las crisis vitales normativas y no normativas. Muchas veces se amputa la posibilidad que un sujeto encuentre nuevos recursos para desafíos nuevos que le presenta la vida. La medicalización resulta en un problema dentro del problema. Como epílogo, el malestar emocional debe comprenderse en un contexto. La medicalización invade la subjetividad de las personas, en especial en los momentos de crisis. Pero una mirada más integral de la persona nos hace comprender y aceptar su subjetividad en un contexto social y biográfico, y poder acompañarlo como profesionales de la salud, construyendo incluso un espacio de intersubjetividad. Sancho Panza lo entendía y acompañaba al Quijote en su camino, incluso curando sus heridas luego de las batallas que se presentaban en su recorrido. El recorrido del Quijote podría parecer absurdo, pero un recorrido heroico para su sí mismo. El escudero aceptó, prestó su escucha, aconsejó y aceptó la subjetividad del caballero andante. Y también, con propio dolor, acompañó el dolor del Quijote, como nos sucede a nosotros con nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. María. Bueno, agradezco al comité organizador por la invitación, a Mariana Troca, a Juan Carlos Mosca, por propiciar estos espacios, a mis compañeros de exposición y a todos los presentes. Bueno, mi escrito se llama Todo malestar es síntoma, sufrimiento y temporalidad, y empieza con una cita de Walter Benjamin que dice: de entre todas las sensaciones corporales, el dolor es la única que representa para el hombre una especie de corriente navegable, cuyo caudal nunca se seca y lo conduce hasta el mar. Siempre que el hombre trata de abandonarse al placer, este resulta ser un callejón sin salida. Bueno, la cancelación de nuestras jornadas de salud mental, encuentro tan esperado por todos nosotros, es sin duda una frustración compartida. Podríamos decir una más de tantas que esta pandemia nos viene ocasionando. De ahí que ella sea percibida como un gran obstáculo. Sin embargo, como todo obstáculo, puede ser también una puerta para abrir nuevos caminos. El real de este virus que irrumpió en el mundo hace ya más de un año modificó su escenario y nos confrontó con la castración en su máxima expresión. Ni Google, ni los gobiernos, ni la ciencia podían brindar un saber hacer ante la contingencia. A esta altura del recorrido se ha avanzado mucho en la construcción de conocimientos y se han ensayado innumerables respuestas, más acertadas o más fallidas. Sin embargo, el virus, cual amenaza invisible y permanente, nos sigue acechando. ¿De qué modo afecta la pandemia a nuestras vidas? Introducir algunas reflexiones al respecto es un buen puntapié para pensar sobre la pregunta que orienta este conversatorio.
Por un lado, siguiendo en la línea del obstáculo, la vida cotidiana se encuentra restringida y protocolizada, obligándonos a adquirir nuevos hábitos, suspender actividades y proyectos, limitar el contacto familiar y social. Podríamos decir que la vida se ha empobrecido. Perdón. La privación y la pérdida están hoy a la orden del día. Hemos debido retirar gran monto de libido de muchos lugares investidos por ella anteriormente. Nos encontramos duelando la antigua normalidad, escuché decir recientemente a una comunicadora. Se extraña la alegría, se percibe un ánimo triste en el ambiente social. Por otro lado, está el aspecto más dramático de la pandemia. Me refiero a aquellas personas que han perdido seres queridos en condiciones inhumanas, no pudiendo acompañarlos en la enfermedad ni despedirlos tras su muerte. Al personal de salud de primera línea que arriesga su vida y la de los suyos, soportando altos niveles de exigencia física y emocional, sostenido en un tiempo prolongado donde no se vislumbra horizonte. A quienes por haber perdido su trabajo han quedado por debajo de la línea de pobreza o directamente en situación de calle. Quienes han perdido la vida o han sobrevivido al virus y su salud ha quedado deteriorada. Para todas estas personas, la pandemia se ha hecho presente de manera dramática. Y para quien no, el drama se presenta de manera potencial, pudiendo irrumpir en cualquier momento. Se borran las fronteras entre protagonistas y espectadores, siendo los velos propios de la neurosis insuficientes para sostener la ilusión de estar a salvo. La conjunción de estos dos aspectos, la vida empobrecida y la muerte tan presente, hace que el vivir haya cedido su paso al sobrevivir, el cual creíamos conquistado. En este contexto, la pregunta respecto si todo malestar es síntoma cobra un plus de sentido. En las entrevistas de orientación que realizamos diariamente los coordinadores de salud mental de la red de Medife, asistimos a demandas de los asociados que responden a padecimientos de todo tipo. Cito algunas líneas expresadas por los colegas. Demandan los niños por miedos, inhibiciones, irritabilidad y todo tipo de manifestaciones a partir de la vuelta a la escuela. Adolescentes con problemas para ir más allá de la endogamia, acentuados por el aislamiento. Padres con dificultades para compatibilizar trabajo y paternidad. Adultos que demandan por ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio. Jóvenes que consultan por falta de motivación, les cuesta sostener sus estudios. Problemas de pareja, familiares, de convivencia agudizados por el aislamiento. Proyectos detenidos, insatisfacción, autoexigencia y frustración. Desorganización de la vida, desorientación respecto a la toma de decisiones en un contexto en permanente cambio. Hartazgo, angustia y miedo. Sufrimiento sostenido, encierro en los adultos mayores. Resuena la soledad como un sentimiento difícil de llevar. Relatos conmovedores de quienes sufrieron pérdidas de seres queridos, algunos con bastante dificultad para el proceso de duelo. Notorias dificultades en el aprendizaje, lo que se traduce en demanda de psicopedagogía. Ante tanto malestar, debemos ser más cuidadosos que nunca al momento de diagnosticar, derivar o intervenir, ya que corremos el riesgo de patologizar aquello que la psicología de la emergencia considera reacciones normales ante situaciones anormales, aunque de todas maneras ellas puedan requerir asistencia o tratamiento. ¿Podemos hablar de malestar y síntoma como sinónimos? En el malestar en la cultura, Freud aborda el malestar como algo inherente a la vida humana. La pertenencia a una sociedad y una cultura nos impone normas que se oponen al empuje pulsional. Freud dice que el propósito de la vida humana es alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla, lo cual conlleva dos aspectos, alejar el dolor y el displacer y proporcionarse intensos sentimientos de placer. Sin embargo, este objetivo es absolutamente irrealizable debido a las exigencias del mundo exterior. Y va a situar tres fuentes de sufrimiento que harán que los seres humanos atemperen sus exigencias de placer. El cuerpo propio y su fragilidad, el mundo exterior, junto con las hiperpotentes fuerzas de la naturaleza, y los vínculos con otros seres humanos, junto a la insuficiencia de las normas que los regulan.
Como vemos, las tres fuentes de sufrimiento se encuentran a la orden del día. El virus como amenaza del mundo exterior, que pone en evidencia la fragilidad del cuerpo y donde los vínculos entre los seres humanos se ven absolutamente afectados. Si el malestar constituye un efecto inevitable de la cultura, de la vida en sociedad y las normas que la regulan, estas hoy se han multiplicado con las restricciones y los protocolos, acentuando el malestar generalizado. En cuanto al síntoma, en el campo del psicoanálisis se trata de una construcción subjetiva y como tal absolutamente singular. Puntualizando muy brevemente la conceptualización de síntoma en la teoría psicoanalítica, podríamos hablar de un primer tiempo donde encontramos al síntoma como formación del inconsciente, que mediante el mecanismo de solución de compromiso brinda una satisfacción sustitutiva al deseo reprimido. Es el síntoma con valor de mensaje, interpretable, que contiene una verdad a develar. Luego tenemos lo que podríamos llamar el síntoma goce, que encierra un goce cifrado que lo separa de las formaciones del inconsciente y que, a diferencia de la fugacidad del chiste o del lapsus, presenta fijeza, resistencia, insistencia. Finalmente, en el seminario 23, Lacan hablará de síntoma para situar allí la manera según la cual cada uno goza del inconsciente, en tanto se encuentra determinado por él. El síntoma pasa a ser el resultado de un compuesto entre significante y objeto A, una manera de arreglárselas con el trauma de la lengua. Entonces, si bien el síntoma tiene un efecto perturbador para el sujeto, y en ese sentido podríamos decir que conlleva malestar, no creo que todo malestar devenga síntoma, ya que para que éste se constituya se requiere cierto tipo de operatorias. Yo diría en todo caso que el síntoma es una construcción y el malestar, en cambio, es un efecto de la cultura, de un síntoma, de una situación, etc. Antes de terminar, quisiera traer algunas reflexiones respecto del valor del sufrimiento en la vida humana, más allá de la forma que éste adopte. El ideal social actual, lejos de integrar el sufrimiento como parte de la vida y como promotor del trabajo subjetivo, busca acallarlo, favoreciendo de este modo un efecto patologizante. Más que el malestar, entonces, quizás lo sintomático sea el imperativo de bienestar que promueve la época en que vivimos. En su libro La sociedad paliativa, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han dice que en la sociedad moderna impera una algofobia, o fobia al dolor, el cual se trata de eliminar a toda costa, incluso allí donde es constituyente de la existencia humana. Cito algunas frases sueltas. Los dolores son señales cifradas, se nos escapa el carácter de signo en clave que tienen, si dejamos que solo la medicina se ocupe de él. La algofobia acarrea una anestesia permanente. Se trata de evitar todo estado doloroso. La sociedad paliativa es una sociedad del me gusta, es víctima de un delirio por la complacencia. Hoy se priva al dolor de toda posibilidad de expresión, está condenado a enmudecer. En la sociedad paliativa nos olvidamos por completo de hacer que el dolor sea narrable e incluso cantable, de expresarlo con el lenguaje, de llevarlo a una narración para reducirlo a un asunto de técnica medicinal. La sociedad paliativa huye compulsivamente de lo negativo en lugar de demorarse en ello. Y es en el demorarse que la pandemia nos impone a nuestro pesar, donde quisiera ubicar la posibilidad de apertura hacia nuevos caminos. En tanto oportunidad de transformación, tanto a nivel subjetivo como colectivo, si es que logramos hacer un buen uso de este tiempo. Antes de la pandemia, nuestra vida estaba llena de cosas que hacíamos y consumíamos a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cuánto nos deteníamos en ellas? Hacer experiencia requiere tiempo, tal como nos lo enseña la experiencia analítica. Judith Miller lo expresa así. Un análisis saca a la luz la singularidad de la persona que ha consultado. Es muy difícil saber quién soy yo. Una experiencia analítica permite ubicar cuál es mi deseo, si quiero lo que deseo, es decir, ubicar la división que cada uno tiene. Eso toma tiempo, es completamente antipático al apuro contemporáneo.
Queremos ahora, inmediatamente, lo que esperamos, y es difícil no ceder a este apuro. Pero el psicoanálisis no puede ceder a eso. Es una trampa. Cuando se echa el síntoma por la puerta, vuelve a entrar por la ventana. La psicoanalista María Florencia González concluye de este modo su artículo El cuerpo en la pandemia, publicado recientemente en Página 12. Quizás, más que continuar viendo videos de cómo ser feliz, ser saludables y demás, haya que hacernos un espacio donde preguntarnos, ¿qué cuerpo estoy habitando en este entretiempo? ¿Dónde está mi cuerpo mientras atravieso la pandemia? A lo mejor nos encontramos con eso que duele, que angustia, que molesta, pero también con lo que alivia, con un deseo al cual podamos darle alguna forma, que se dé la mano con nuestro cuerpo para que pueda sostenerse y relanzarse en aquello que nos falta. Y a lo mejor logramos un saber hacer con eso, un deslizamiento más alegre en esta vida. Y Joan Pons, un enfermero catalán residente en Inglaterra que acaba de publicar su libro Destino y Esperanza, dice: llamo a todos a que no volvamos a la sociedad de antes. Quiero que aprendamos de lo que ha pasado y que valoremos lo más importante. Salir a la calle a caminar, viajar y abrazar a los padres, llevar a tu hijo a fútbol, ir al bar a tomar unas copas con amigos. Cosas que dábamos por sentado. Pasábamos la vida a 100 kilómetros por hora y el COVID nos hizo frenar. Ahora tenemos que hacer una sociedad más cooperativa, más empática y tratar de ser felices, no como antes, sino mejores. Bueno, ojalá que el sufrimiento de la pandemia, junto a su condición de demora, nos permitan abrir un camino de mayor profundidad y que por medio de la reflexión y la contemplación se produzca la gestación de algo nuevo, en lugar de repetición automática de lo mismo. Y que en todo caso, cuando esto pase, nuestra vida cuente un poco más con nuestra presencia. Gracias, María. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer mucho esta oportunidad. La verdad que el tema que propuso el comité para este conversatorio me interroga todos los días en mi práctica. Y bueno, esta fue una buena oportunidad para primero ordenar estas preguntas, pensar algunas respuestas posibles y bueno, conversarlo con ustedes. El título del texto que voy a compartir se llama Tratamientos del malestar en la época, los psicofármacos en cuestión. Nos encontramos en la clínica con sujetos que reflejan en sus presentaciones el malestar propio de la época. Los motivos de consulta característicos de nuestro tiempo, ansiedad, ataques de pánico, depresión, se relacionan con las condiciones culturales y económicas en las que vivimos. ¿Cómo se responde desde la salud mental al malestar de nuestra época? Al parecer, de forma global, en gran medida con psicofármacos. En relación a esto, ¿cuál es la posición que conviene en la clínica actual? ¿En qué medida los psicofármacos pueden ser realmente útiles? Algunas consideraciones sobre la época. En la actualidad, el empuje al consumo y a la productividad ha traído consecuencias en el malestar de los sujetos. Vivimos en una época en la que cada segundo debe ser productivo. Se han eliminado los momentos de ocio, de contemplación, de reflexión. Como escribe Mark Fisher en Realismo Capitalista, la vida y el trabajo se vuelven inseparables. El capital persigue al sujeto hasta cuando está durmiendo. El tiempo deja de ser lineal y se vuelve caótico. Se rompen divisiones puntiformes. Este aspecto, generado por las exigencias del mercado, se ha potenciado desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Gracias, entre comillas, a las posibilidades que brinda la tecnología, podemos comunicarnos permanentemente y trabajar desde nuestras casas. Podemos pasar de una reunión a otra haciendo un clic. Ya no hay excusas para no estar constantemente en actividad. Surgen los llamados ataques de pánico y la depresión como modos de respuesta característicos de nuestra época, siempre distintos en relación a cada singularidad. A este malestar actual, el mismo mercado ofrece productos diseñados por la ciencia
que con sus avances siempre tiene respuestas para solucionar cualquier problema, para obturar cualquier falta, excluyendo de esta forma al sujeto. La práctica psiquiátrica en la actualidad. Estas características de nuestra época se reflejan en la práctica de la psiquiatría. Nos hallamos aún en la era del manual DSM. A pesar de haber sido cuestionado en diferentes ámbitos, este manual continúa predominando en la práctica. Se usa como referencia para diagnosticar pacientes, para la transmisión de casos, para cuestiones administrativas. La psiquiatría que promueve el DSM es el correlato de lo que propone y exige el mercado a los sujetos. Estar perfectamente adaptados, no tener conflictos, angustia ni tristeza, y continuar en actividad, producción y consumo. Cualquier comportamiento o manifestación psíquica que sea parte de esto es un trastorno, un conjunto de síntomas que deben ser eliminados. Situaciones del ciclo vital como duelos o problemas familiares se encuentran enumerados en este listado de enfermedades. Esto tiende a patologizar cualquier aspecto de la vida que se separe un poco de lo que se espera de los sujetos y como consecuencia a sobremedicar. En este sentido, parece haber una tendencia a interpretar cualquier momento de tristeza como un trastorno depresivo o momentos de angustia como ataques de pánico, con la consecuente prescripción de medicamentos indicados por protocolo para estas patologías. Esta oferta de diagnósticos realizada por el mercado a través de las clasificaciones actuales y muchas veces certificada por los médicos es finalmente apropiada por los pacientes, a los que se escucha en ocasiones nombrarse como depresivos, luego de pasar unos días sin ganas de trabajar, y luego solicitar la prescripción de determinado antidepresivo para corregirlo. Psiquiatría y medicina. En la psiquiatría actual, la psiquiatría representada por el DSM, predomina la concepción que piensa las enfermedades mentales como un problema de la biología, del organismo, una enfermedad más dentro de la medicina. Un trastorno, un defecto químico que debe ser solucionado con un medicamento. De esta manera no se toman en cuenta los factores subjetivos que intervienen en todo padecimiento relacionado a la salud mental. La psiquiatra inglesa Joanna Moncrieff denomina el paradigma predominante en la psiquiatría actual modelo centrado en la patología, el cual afirma que los psicofármacos funcionan porque corrigen defectos biológicos causantes de trastornos mentales. Esta concepción justifica la hipótesis que considera las patologías mentales como provenientes del cerebro o del cuerpo, como las otras enfermedades de la medicina. Moncrieff afirma que no existe evidencia de una asociación causal entre variaciones biológicas y los síntomas psiquiátricos. Pero si objetamos, dice, la idea de que los psicofármacos tienen como blanco una enfermedad, se hace difícil sostener la noción de que los trastornos mentales son similares a las enfermedades médicas, y así asimilar la práctica de la psiquiatría a aquella de la medicina. Moncrieff critica la concepción que proclama que las enfermedades mentales son causadas por defectos químicos, afirmando que no existe evidencia científica para asegurar esto. Más allá de las certezas que aspire a proporcionar la ciencia, se trata de una posición clínica. Consideramos a las enfermedades mentales como producidas exclusivamente en el cerebro por un desbalance químico, el cual debe ser corregido con un fármaco, o el sujeto tiene responsabilidad en lo que le sucede. Apostamos a eliminar el síntoma, tarea imposible de todos modos, o a la construcción de un saber hacer en relación a él. El uso de los psicofármacos. Los psicofármacos no corrigen defectos químicos responsables de trastornos, pero sabemos que producen, mediante sus acciones químicas, modificaciones en la vida afectiva, en los pensamientos y en la relación con el mundo exterior. Generalizando, se puede decir que producen un efecto anestésico. Recordando que el primer psicofármaco, la clorpromazina, fue diseñado a partir de un anestésico en 1950. Tomando esto, podemos decir que en determinadas situaciones es necesario anestesiar, apaciguar algo que se vuelve intolerable y no es posible poner en palabras. En los casos graves de brotes psicóticos, por ejemplo, queda más clara esta utilidad. Pero en las crisis de angustia intensas, cierta temperación de ese desborde
puede favorecer la puesta en palabras y el trabajo subjetivo. En los casos de ciertos pacientes melancolizados, uso este término para diferenciarlo de la depresión, que me parece que está tan extendido el uso que ya no es útil como orientación, en los que la pérdida de vitalidad no les permite hacer actividades, que se encuentran en un estado de inhibición del que no pueden salir, la medicación puede ser utilizada como ayuda para salir de ese estancamiento. Estos cambios que generan los fármacos surgen en ocasiones a partir de sus propiedades químicas, pero lo importante es que siempre producen efectos en la subjetividad. Como afirma Éric Laurent en Cómo tragarse la píldora, todo medicamento es inseparable de una acción subjetiva. No hay posibilidad de separar el medicamento de su sujeto. El sueño de la pureza química es una ilusión. Por este motivo, al indicar un fármaco, es importante la forma en que se lo nombra, teniendo en cuenta las particularidades del caso, comunicando al paciente qué se espera de él y posteriormente interpretando sus efectos. El medicamento es inseparable de su acción subjetiva. Por lo tanto, el tratamiento de un paciente por salud mental no se puede dividir. La medicación es parte del tratamiento psicológico, así como sus consecuencias subjetivas forman parte del tratamiento psiquiátrico. Es necesaria la conversación entre psiquiatría y psicología para aportar tanto sobre los objetivos y efectos de la medicación como en relación a la dirección del tratamiento. Bueno, para finalizar, algunas posibles conclusiones. En la actualidad encontramos que con frecuencia la prescripción de psicofármacos es realizada de manera automática, por protocolo y muchas veces como primera intervención ante respuestas habituales de la vida como la angustia o la tristeza. En estos casos podemos decir que la utilización del medicamento iría en la dirección que el mercado espera de nosotros, cumpliendo la función de intentar eliminar el síntoma y autorando la pregunta del sujeto sobre su responsabilidad en lo que le sucede. A esto podemos oponer otra forma de considerarlo, como una herramienta a la que se puede recurrir en algunos casos a partir de la escucha del malestar singular del sujeto. Utilizarlo como un recurso en el marco del tratamiento a través de la palabra, no como un tratamiento aislado que produciría únicamente efectos químicos, apostando a la construcción de un saber que el sujeto podrá hacer en relación a su malestar. Una ayuda para hacer hablar el síntoma en lugar de hacerlo callar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a los tres por sus presentaciones. ¿Me das un minuto la palabra? Porque quiero decir algo antes de olvidarme que me parece muy impactante, que lo estaba recién comentando con Fernando Copolillo acá en privado, y tiene que ver con que los tres trabajos tienen un hilo conductor que los une, y eso es bastante impresionante, porque este encuentro de hoy, a diferencia del anterior, que era producto de distintas reuniones durante mucho tiempo que habían tenido los integrantes de un panel, esta convocatoria fue realizada por separado a cada uno de los tres, digamos, a un médico, a una psicoanalista, a un psiquiatra, con una convocatoria que tenía que ver con una invitación y un título. Entonces, la verdad que los tres son trabajos muy conmovedores, muy emocionantes, y me parece que no solo hay un hilo conductor, creo realmente que hay significantes que uno puede recortar, que aparecen en los tres trabajos y que hacen a una ética, uno podría decir. Porque yo pensaba recién, retroactivamente, escuchando el trabajo de Guillermo, que hablaba de la responsabilidad del sujeto, me preguntaba también por la responsabilidad de los médicos y de los psicoanalistas. O sea, me parece que los trabajos que acabamos de escuchar hablan de la ética de muchos de los que trabajamos en Medife y de cómo pensamos estas cuestiones hoy en día, porque creo que en ese punto ese hilo conductor que yo encuentro, que no es el único, de alguna manera nos sirve para pensar un modo de pensar la clínica, ¿no es cierto? En el cruce entre distintos discursos, pero creo que tenemos un punto ahí de convicción muy interesante y muy importante que no quería dejar de subrayar. Así que vayamos ahora un poco, sí, a las preguntas que hay en el chat, que son un montón. Así que, avanti. Las voy mencionando por una para que sea más prolijo. Fernando, la primera es para vos. ¿Qué función tiene Sancho desde tu mirada social y en relación al malestar en la cultura?
Vuelvo un poco al concepto del profesional de la salud como un compañero itinerante, ¿no? Que va acompañando a esa persona en su recorrido vital, con los picos y valles que esto significa. Por supuesto, el malestar de la cultura se espeja y se refleja y se potencia en cada una de las personas, en cada uno de los sujetos, y se retroalimenta para ese malestar. Nuestro rol es ir acompañando ese recorrido, entendiendo cuál es el momento justo de la intervención. Yo encuentro un poco en lo que hablaba María de la sociedad paliativa, y también lo que planteaba Guille en un aspecto de la medicalización, es saber cuándo utilizar los dispositivos médicos en este recorrido, ¿no? Sin anestesiar innecesariamente las emociones que todas las personas requieren para ese recorrido vital. Y más en este momento que nos están pasando prácticamente las mismas cosas en el mismo momento histórico, ¿no? Esto que decís de no anestesiar, que toma Guillermo en su trabajo, me pregunto cómo es no anestesiar para que haya algún despertar en relación a que un sujeto se pueda implicar con algo de lo que le pasa, al mismo tiempo que la medicalización también puede llegar a, no la medicalización como vos la estás tomando, pero sí los psicofármacos pueden al mismo tiempo habilitar que un trabajo se ponga en marcha. Claro. Sí, mira, ahí es un punto interesante que yo planteaba también, la intersubjetividad, que tiene que ver también con el propio dolor. Ahora hablo el dolor de los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, obviamente, y ustedes lo conocen mucho más que yo en estos temas, porque el psicoanálisis ha profundizado muchos temas que tienen que ver con la transferencia y la contratransferencia. Pero obviamente que estar en contacto con el dolor del otro implica un propio dolor, que uno también tiene que trabajar. Entonces, te voy a poner el absurdo, que es el médico que no puede escuchar, el médico clínico que no puede escuchar la angustia, el dolor, la tristeza, prescribe un clonazepam y después llega la noche y se toma un clonazepam él, ¿no? Está este arquetipo del sanador herido, que estar en contacto con los demás implica consciente o inconscientemente un dolor continuo. Y ahí está el autoconocimiento. No son consultas rápidas, a veces son relaciones largas, son horas. Por eso yo hablo del compañero itinerante. Y acá viene mi sesgo o el valor que yo le doy a las relaciones, a la relación médico-paciente a lo largo del tiempo. Porque no es el tiempo de una consulta, es el tiempo de relación de una alianza en la que se construye una alianza terapéutica. Nuestro sistema de salud, había una pregunta por ahí, me adelanto, está alienado. Sí, es la dimensión del tiempo que toman los tres trabajos, ¿no? Y en relación al dolor que vos recién dijiste, tenemos una pregunta que es para los tres, quien quiera responderla. Es un recorte que alguno de todos nuestros analistas que tenemos en la audiencia pregunta, que los lleva a interrogar si estamos más del lado de la angustia o del síntoma. El dolor que se presenta, ¿no? Como profesionales escuchamos. Perdón, la misma pregunta plantea un comentario después, que es cómo pensabas, porque citabas un comentario de Walter Benjamin acerca del dolor como corriente, ¿no? Uh-huh. Y el hedonismo como calle sin salida o algo así. Uh-huh. El hedonismo es una calle sin salida y el dolor es una corriente que lleva a algún lado. Uh-huh. ¿Cómo pensaron en base a esa cita? Creo que la otra parte del comentario de la colega. A mí lo que me parece importante en relación al dolor como conducente es articulado con esta noción de temporalidad donde, porque en general ante el dolor lo que se tiende es como aliviarlo rápidamente y
y volver al equilibrio anterior, ¿no? Y me parece que la posibilidad de permanecer en el dolor es lo que puede llevar a un proceso que produzca algo a nivel de lo subjetivo, ¿no? Un proceso transformador y que dé lugar a algo nuevo. En cambio, cuando lo que se busca es el hedonismo, el bienestar, y bueno, hay como más quietud en ese sentido, ¿no? Perdón, recién que transmitías, Lorena, yo me quedé pensando en lo que decía María en su trabajo, ¿no? Que el síntoma es una construcción, ¿no? Y en esta época me parece, por lo menos, habría que tomarlo en cada caso singularmente, pero lo que se ve en general es una angustia desbordante y que muchas veces no está puesta en un trabajo, ¿no? Para formar un síntoma. Igualmente recién leía en el chat que el síntoma es tomado como algo médico, ¿no? Yo hablando en términos de síntoma analítico, ¿no? Pero tomándolo en ese término me parece que predomina la angustia en este momento, ¿no? El malestar, como decía María, más que el síntoma. Sí, si me permitís un minuto, Lore, voy a introducir también un par de comentarios que están llegando acá al chat de algunos compañeros respecto de tu trabajo, Guillermo. Maxi Alessanco, desde Salta, nos dice, interesante la diferencia, Guillermo, entre depresión y melancolía. En la clínica se hace una especie de generalización de la posición melancólica y muy actual en relación a la pandemia. Ya veníamos advirtiendo la deriva de las histerias actuales hacia la melancolización y ahora lo vemos como una posición más generalizada. Por supuesto, sería importante también distinguir entre la posición melancolizada y la melancolía como estructura ligada a la psicosis. Y Patricia Barlaro, que también te felicita por el trabajo, Guillermo, señala la importancia de diferenciar la tristeza de la depresión como una diferencia nodal. Cómo se nombra el medicamento afecta al sujeto, dice Patricia. Si querés hacer algún comentario, me parece que son interesantes estas intervenciones de los colegas. Sí, sobre la primera pregunta me parece, yo la verdad que el término depresión está tan generalizado tanto en la medicina como en los pacientes incluso, y bueno, está en mi opinión sobrediagnosticada, que prefiero recurrir a términos de la psiquiatría clásica para orientarme mejor. Son más útiles clínicamente, me parece. La depresión me parece que está más ligado al tratamiento farmacológico, ¿no? Es un término de la época. También para mencionar, el otro día leí una nota muy interesante que decía que la depresión es el pecado del capitalismo, como es lo que sanciona el amo cuando uno no produce, ¿no? El término depresión. Entonces prefiero remitirme a términos más de la psiquiatría clásica y no tomar tanto la depresión. Y por supuesto sí, me refería a melancolizado en el sentido no psicótico, ¿no? Más como un estado de melancolización que podría ser de una estructura u otra. Exacto. Y después la otra pregunta era sobre la tristeza, ¿no? Lo mismo, sí, la tristeza es... diferenciar tristeza de depresión, sí. Claro, la tristeza muchas veces en este momento se toma como sinónimos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no solo en los pacientes, que se escucha, yo lo escucho frecuentemente, estoy deprimido, ¿no? Ante un episodio de tristeza, de desgano, de angustia incluso, pero también el problema es que también pasa con los médicos, los psiquiatras, ¿no? Tenés más de tantos síntomas si sos depresivo y te indico tal medicación, que bueno, es algo ya protocolizado. Sí, me parece exacto. Que eso es un problema. Me parece que justamente que lo que estás diciendo va en la línea de un comentario que leía recién de Patricia Martínez, que dice que le resulta muy interesante que en los 3 trabajos se habla de no acallar el síntoma, es decir, de no tomar en cuenta que el síntoma habla y que trae algo de lo propio de cada quien, ¿no? Fernando lo planteaba en términos de la biografía, María y Guillermo también lo plantean en términos de hacer hablar al síntoma en el contexto en el marco del discurso psicoanalítico, digamos, que es en el que nosotros nos manejamos. Me parece que efectivamente hay también ahí una clara coincidencia entre la posición de los 3, ¿no es cierto? Un comentario y pregunta, ¿no? De Daniel Axman, en principio dirigido a Fernando.
resalta en la exposición de Fernando el valor de la presencia, ¿no? El acompañar, que era la función de Sancho Panza, ¿no? ¿Y cómo hacer entonces en las organizaciones de salud cuando interpreta Daniel que él observa que la medicina ha retrocedido últimamente frente a la aparatología? Entonces, desde tu experiencia, Fernando, ¿cómo acomodar, cómo anudar estos aspectos en este momento actual de la medicina en las organizaciones que se ocupan de la salud para volver a recuperar, entiendo yo, que a eso se refería Daniel, este matiz o este aspecto de la función del médico que acompaña? Incluso agrego que lo resaltaste después en un comentario porque decías que no era una consulta, sino acompañar, es un proceso, ¿no? Acompañar algo que se construye en el tiempo. O sea, que hay un médico presente y no una cantidad de especialistas. Esto lo agrego yo, pero... Sí, exacto. Yo creo que, bueno, creo que esto también es una oportunidad, todo lo que está sucediendo es una oportunidad para derribar creencias y poder, ya en más términos de modelaje del sistema de salud. Nosotros estamos en un sistema de salud, sobre todo en la medicina privada, que está completamente alienado, que ha ido hacia la hiperespecialización y la sobrevaloración de lo instrumental por sobre las personas. Ya ahora me pongo más el traje de gerente y le digo cómo se distribuye el costo médico y cómo las farmacéuticas se llevan el 30% del costo sanitario, y los médicos, las personas que trabajan con los pacientes cada vez van reduciendo su participación. Digo, estamos en un momento histórico que también tenemos que animarnos a reestructurar el sistema de salud y ofrecer una mirada diferente. Y les voy a poner un ejemplo. El equipo de telemedicina y el equipo que hace teleseguimiento de los pacientes COVID, si nosotros seguiríamos la lógica del modelo médico hegemónico, deberíamos poner infectólogos, o terapistas, o emergentólogos. Sin embargo, pusimos médicos de familia. El 50% de la planta de telemedicina son médicos de familia que están formados en este abordaje instrumentalmente, no en lo discursivo, sino en los dispositivos que utiliza y en la formación en una mirada biopsicosocial. Y eso marca una diferencia, porque una cosa es seguir el COVID desde los síntomas y desde la cuestión infectológica, y otra cosa es seguir a la persona que está en un aislamiento, que tiene miedo, que tiene culpas, que está enojado, en el contexto mientras atraviesa esa infección por COVID, que hacerlo solamente con el recorte del PCR. ¿Se entiende? Entonces, digamos, me parece que también hay una cuestión como una apuesta, como una cuestión de coraje, de animarnos en este momento a replantear cómo modelamos el sistema de salud. Tenemos una pregunta de Paula Muchico. Si entendemos la angustia desde la estructura, que esto es para quien quiera de ustedes contestarla, si entendemos la angustia desde la estructura como eso que no engaña, que irrumpe cuando la trama fantasmática es insuficiente para ese sujeto, ¿podríamos pensar que la pandemia viene a mostrar la angustia en ese nivel, en tanto nos puso como sociedad a responder con coordenadas con lo que no contábamos, pero aún así no sería generalizable, ¿no? Sí, yo creo que sí. En esto que yo mencionaba en el trabajo, donde como la pandemia como un real que irrumpe, que puso el escenario del mundo patas para arriba, que no había un saber previo como para dar respuesta, y también algo que se escucha mucho es sobre la incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Todo esto me parece que sí, sin duda pone ahí a la angustia a la orden del día, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que también nos puso toda esta situación en contacto, aparte de esta suspensión, o sea, casi que estamos suspendidos en nuestras biografías y como colectivos, estamos suspendidos en el tiempo. Claro, María lo llamaba entretiempo, al tiempo de la pandemia. Claro, suspendidos, hay una suspensión de las clases, del trabajo, de los proyectos, de los viajes,
nos puso además en un contacto en algo muy, muy real, que es la vulnerabilidad. Sí, claro. ¿No? Que atraviesa las posiciones sociales, incluso cuando vemos el colapso del sistema sanitario, no te salva ni tener una empresa de medicina prepaga de esta vulnerabilidad, ¿no? Y creo que es algo que atraviesa la sociedad de punta a punta. Sí. Y por supuesto esa vulnerabilidad exacerbada por lo que uno ya traía previo a la pandemia. Y yo igual creo que el gran desafío, pues yo mientras escribía el trabajo pensaba también los distintos momentos de la pandemia, ¿no? Donde cuando esto empezó, el quédate en casa, el inicio, quizás sí era más como un paréntesis, o todo el mundo lo tomó más como un paréntesis para el 15 días o el tiempo que durara como para volver a retomar los hábitos anteriores, ¿no? Y yo recordaba cosas que sucedían en ese momento, en lo social, que hoy ya pasó esa etapa, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá se empezaron a ver un montón de proyectos solidarios, de gente que juntaba cajas para las familias con comida, alcohol en gel, cosas de limpieza. Bueno, había una cosa como de asistencia al que había tenido que paralizar su trabajo y que por ahí no tenía un sueldo fijo. La gente aprovechando para hacer cosas que tenía ahí como pendientes, ¿no? En lo doméstico, no sé, barnizar las ventanas, cambiar un cuerito, jugar con los niños, ¿no? Como que como cosas pendientes con el super yo tranquilo porque había que quedarse en casa y era como un momento para eso. Y la prolongación de todo esto, ¿no? Por eso yo me interesaba hacer eje en esto de la demora, de la extensión. Creo que ahora ya a esta altura está todo el mundo harto, ¿no? De hacer cosas en la casa, de la limitación de lo social, ¿no? Y bueno, con todo un montón de otras cosas que acarrea y en la vida cada uno se verá de distinta manera, pero me parece que cuando yo hablo de la posibilidad transformadora o de la demora, me parece que ahí está el desafío, en la extensión de este tiempo, que ya no es un paréntesis, ¿no? Que sí, algún momento pasará, pero bueno, creo que no es un paréntesis para pasarlo rápido y volver a lo de antes. No, claro. Y yo creo que ahí está la oportunidad de realmente de gestar otra cosa, ¿no? De vínculos, quizás yo, no sé, me parece hasta ni siquiera solidarios, sino más comunitarios o colectivos, como que digo, si después de esto no entendemos que la salida es comunitaria, me parece que todo este tiempo puede no haber servido para nada, ¿no? Sí, adhiero completamente, María. Yo, si les parece, para ir cerrando, quería hacer hacer una confesión pública acá en este espacio, porque me quedé pensando en los trabajos, en lo que estamos conversando, en el diálogo que se genera entre ustedes tres, pero también con el público que va interviniendo, y en este colectivo que somos en Medife. Lo que pensaba mientras los escuchaba y retomando el título del trabajo de Fernando, es que me parece que en Medife nosotros tenemos un Sancho Panza, que de alguna manera es Fernando Copolillo. Lo digo en el sentido que él lo ha definido, un compañero itinerante. Fernando Copolillo, entre otras cosas, es fundador, por ejemplo, de un grupo de chat del que formamos parte muchos de los que trabajamos en Medife a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ese grupo de chat funciona como un espacio de acompañamiento entre nosotros.
De la misma manera que también tenemos nuestro propio grupo de chat, el equipo de salud mental, que implica un grado de acompañamiento permanente. Ahí también hay una compañía que nos permite una construcción colectiva, que nos permite un intercambio permanente, pero sobre todo la palabra acompañamiento, que me parece central en este momento. Creo que sin ese acompañamiento, como de alguna manera mencionaba Fernando en un momento, los profesionales de la salud estaríamos, además de cansados, agobiados, colapsados, probablemente tomando psicofármacos como locos. Y una de las cosas que nos salva de eso, me parece que son estos espacios en común que vamos encontrando, que son el Zoom en algunas oportunidades, las reuniones de trabajo, las llamadas telefónicas a cualquier hora del día, de la noche, del fin de semana, cuando hace falta saber que el otro está ahí. Esa red que se generó en este año y pico de pandemia, me parece que forma parte de esto que María estaba tratando de cernir en términos de los aprendizajes. Yo creo que eso ha venido, se ha construido entre nosotros, hemos encontrado ahí un espacio de intercambio, de contención, pero sobre todo de acompañamiento, que si eso, me parece, no existiera, la experiencia habría sido muy diferente. Así que, una vez más, por supuesto, agradecerles a cada uno de los que están acá la palabra de quienes han hablado. Realmente han sido muy emotivos los trabajos que han traído, muy conmovedores, y es muy emocionante ver cómo, a partir de una convocatoria como esta que hemos lanzado, nos encontramos trabajando totalmente alineados. Estamos como todos en un rumbo muy parecido. Así que, bueno, para retomar un poco este significante de lo itinerante, que esto siga, que no pare, que la pandemia pare, porque es un entretiempo, y como decía recién Maxi Alessanco, nombrarlo entretiempo nos da la posibilidad de saber que esto en algún momento se va a terminar, pero creo que yo celebro que algunas cosas que empezaron en este entretiempo sigan, como el viaje de Sancho Panza, que este itinerario, ¿viste? Y nos íbamos acompañando a lo largo del tiempo, que me parece que ese fue un descubrimiento colectivo que hemos hecho, como tomando la pandemia como una oportunidad. Así que muchísimas gracias a cada uno. Gracias por los trabajos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a Pierre Menat. Tengan buenas noches. Chao, hasta luego.